Imagínense si nosotros pudiéramos hacernos responsables de nuestra propia vida. Imagínense si nosotros fuéramos prácticamente individuos con capacidad de participar de esta inteligencia superior, individuos creadores. Imagínense que nosotros pudiéramos hacernos tan responsables de nosotros mismos que nadie tenga la culpa. Ya no le puedo reprochar nada a nadie, no me puedo quejar, no me puedo poner a sufrir ni a ser la víctima porque no soy víctima. Si me pasa algo es porque de alguna manera me lo merezco. Sería un problema, tendría que hacerme responsable de mi propia vida, tendría que madurar, tendría que crecer. En cambio, si sigo de tonto, tengo excusas para quejarme, tengo excusas para sufrir, inclusive le puedo, sí, no sé, me quejo con el presidente, con lo que sea. Cualquier cosa de afuera, mi marido, la esposa, los hijos, todos son un problema que invaden mi vida e impiden que yo sea feliz. No me hago responsable. Si quieres manejar tu vida y provocar magia, uno necesita empezar a hacerse responsable de sí mismo y eso requiere un esfuerzo. Y la verdad que madurar psicológicamente no es tan fácil. Tenemos una humanidad en un estado infantil sin insultar a nadie. Son los mexicanos, los colombianos están muy maduros, o sea, así no para nada. Sí, en un estado incluso de depresión, en un estado de crisis existencial, porque no tenemos la valentía de generarnos nuestro propio destino, asumir nuestra vida. Inclusive los traumas de la infancia, todo le echamos la culpa a la mamá, al papá, al sacerdote, a algún gurú que pasó por ahí, también no es así. Todo es así. Entonces, si queremos manejar nuestra vida, nuestros estados de ánimo, necesitamos manejar varias cositas y para eso se requiere entrenamiento. Si no quieren trabajar con ustedes mismos, no va a pasar nada, de verdad. Inclusive aprender de las elecciones, arriesgarse a vivir, muchas cosas que son muy simples. Bueno, no sé si te sirve lo que te digo, pero hay diferentes métodos. El método fundamental que aplicaron en el antiguo Egipto, que aplicaron los esenios, los druidas, que aplicó la Osea a su manera. Mahatma Gandhi, inclusive, manejar los 4 elementos está básicamente en una historia muy simple. Tú trabajas el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego, en ti lo trabajas y entonces cultivas tu cuerpo físico, así que puedes hacer ejercicio, tener cierta higiene, alimentarte bien, haces danza, arte marcial, yoga, hatha yoga, lo que sea, y entonces tú empiezas a hacer que tu cuerpo esté vivo y se conecte completamente, se desbloquee, pero también necesitas trabajar tus emociones y ahí empiezan un montón de cosas más, y también necesitas trabajar tu mente y trabajar tu cuerpo mental superior. Si un individuo trabaja eso, logra un estado de centro. Un estado de centro es un estado donde uno realmente está en sí mismo. Por eso las pirámides, esto por ejemplo es una pirámide descompuesta, así de simple es. Si yo la corto, la uno, van a ver una pirámide. Pero esta cruz no es más antigua que la cruz que conocemos cristiana, ¿no es así? Que tiene el palito más corto arriba. Eso porque la materia es más fuerte que el espíritu. Era una era de horrible, oscura, la era de Piscis, todos estos 2000 años que pasamos. El detalle es que antes de eso hay civilizaciones como en Pumapunco que también trabajaban los 4 elementos. Una cruz grabada en la piedra con los 4 lados iguales tiene 8000 años. 8000 años. ¿Qué había? ¿Qué grupo de personas que conocían eso? De nuevo los 4 elementos. Entonces, para que un individuo crezca y se maneje a sí mismo y empiece a obtener estados de centro, necesita trabajar sus 4 elementos. Su instinto, sus emociones, su mente y su mente superior. Y lo más importante, si quiere realmente controlar su vida, necesita desarrollar la mente superior, pero ahí estamos en un problema. La mente intuitiva no se desarrolla inconscientemente. Entonces cuando nacemos, eso ya lo saben, es un esquema tan conocido y muy simple. Nacemos, estamos como esencia pura, es un momento muy especial, después armamos la personalidad, ¿no es así? O el ego, como quieran llamarle, el ego. La cuestión es que ese ego y esa personalidad, todo tiene que ver con algo externo. En realidad no somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que volver a la esencia, siempre lo mismo. Acá está la esencia. Esto que somos es el nivel de la persona.
Pero sobre todo lo que tenemos que hacer no solo es desarrollar la personalidad que hace falta, pero eso son etapas de la vida. Un individuo a los 30 años ya tendría que estar completamente desarrollado y maduro, y entonces tendría que empezar a desarrollar su mente intuitiva, pero requiere un esfuerzo. Incluso todo esto de la personalidad la armamos, mal o bien, la armamos. El que lo sabe lo arma mejor, pero el que no lo sabe se arma. La esencia está ahí, pero hay mucho más. Nosotros tenemos una mente. Entonces cuando nosotros crecemos, todo esto empieza a crecer el inconsciente, el subconsciente. Crece de manera natural, hay un espacio en nuestra mente que es el inconsciente. Y el subconsciente. Después está el preconsciente. Y está el consciente, esta capacidad de darnos cuenta, la razón, razonar. Es algo hermoso que tenemos los seres humanos, pero la mente intuitiva no se desarrolla inconscientemente, requiere un esfuerzo. Y ahí está el problema para poder hacer que las personas nos desarrollemos, que tienen que hacer un esfuerzo. Y cualquier persona que haga un esfuerzo y se discipline, y se cultive, cultivarse, cultivarse en el plano físico, se cultive en el plano emocional, se cultive en el plano mental, y sobre todo cultive la mente superior, la mente intuitiva, es un ser humano que puede manejar sus elementos perfectamente, ¿no? Bueno, eso es una manera de decirlo. ¿Qué más? Sí. ¿Qué pasa cuando uno se levanta? A mí hace un pasado me levanto y algo que me daña ya el día, alguna noticia o algún evento que me pase, y yo a veces lo único que pienso es que acabe la todo el día, a ver si ya me pasa el mal día. ¿Qué tipo de comer uno como para decir, bueno, tengo que hacer un así, cambio y empiezo como a cambiar de actitud para que... Bueno, vibración. Tú tienes un instrumento, vamos a poner una guitarra, o sea, ¿sí? Una guitarra, ¿sí? Tienes una guitarra, tienes las cuerdas de la guitarra. Entonces, la sexta cuerda, el aire, la, lo tocas. Y tienes otra guitarra lejos, lejos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bastante lejos. Llega el sonido. Si la cuerda de la guitarra está las dos afinadas, empieza a vibrar y nadie la está tocando. Empieza a vibrar. ¿Qué es eso? Vibración. Entonces, ¿qué sucede? Si lo que vibra, sintoniza y vibra negativamente, ya deberías empezar a sonreír si quieres cambiar muchas cosas. Así te lo digo. No quiero ofenderte. Sonríes y ya te cambia el rostro, pero también cambian tus células porque es un mensaje. Recuerden que tenemos neurotransmisores. Entonces, vibración. Tú vibras denso y te atraes cosas densas. Tú vibras resentido y te atraes gente resentida. Inclusive si quieres hablar mal de alguien, te vas a encontrar gente que te ayude. ¿En serio? Incluso no importa lo que sea, te atraes. La gente se junta por vibración, pero no lo sabemos. E incluso cuando uno se atrae cierto tipo de hombres, cierto tipo de mujeres, se lo atrae. Y acá hay algo que se dice en una enseñanza de Fourier que es extraordinaria, que siempre la menciono porque tiene que saberlo todo el planeta, porque es extraordinaria. Tu ser atrae tu vida. Te puedes atraer desgracias. Incluso la gente se pone a tener miedo y más miedo, y lo logra, le pasa lo que teme. Me dice, no, me pasó porque lo intuí, no lo fabricaste. El futuro no existe. Realmente el futuro, lo único que existe del futuro es la expectativa. Tú pones una línea acá y pones el presente. Acá pones el pasado y acá el futuro. En realidad nunca existe el pasado ni el futuro, lo único que existe es el presente, por eso el tiempo no existe. No existe. Hoy estábamos conversando un montón de cosas locas con Hernán, que venía manejando, y justo estábamos hablando del tiempo. Entonces digo, Hernán, vamos a hacer tan intenso el presente con la charla que va a pasar el tiempo así. Y así pasó. Así. No fueron 2 horas y media. A lo mejor fueron 5 minutos. En realidad sí fueron 2 horas y media, pero lo vivimos como
como si no hubiera pasado el tiempo. En cambio estás aburrido, ya quiero llegar y nunca llegas, y más tardas y más tarde, el tiempo es muy relativo. Volvamos de nuevo. Parece que no tiene relación este asunto del tiempo y el espacio y las vibraciones, todo está relacionado con todo. ¿Qué te atrae? Nuestro ser atrae nuestra vida, hay que empezar a vibrar más sutil. Por eso le decía al comenzar la charla algo muy simple, me sentía cansado, mi mente no estaba ya tuve demasiadas reuniones, así, pero cambias eso, si lo puedes cambiar, se lo puedo asegurar que lo puedes cambiar, te puedes recuperar, te oxigenas, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, si a la mañana uno se levanta mal, yo les recomendaría, mañana les enseño cómo, es algo muy simple, pero hay que conocer el biorritmo de manera natural. Entonces todas las mañanas hay una manera de ver cómo estás física, emocional y mentalmente. Si tú lo haces eso durante unos meses, te vas a dar cuenta cómo varía, pero lo más importante, ya te conoces. Y lo más importante, cualquiera de nosotros tiene que averiguar qué elemento es más importante que para él. Incluso en una pareja, uno dice, bueno, estoy en pareja y estoy enamorado. ¿En qué plano? Le preguntas, nadie sabe en qué plano. No, yo estoy enamorado completamente. No es cierto. ¿Estás enamorado en el plano instintivo, o en el plano emocional, o en el plano mental, básicamente? Pero no estás enamorado en todos los planos. ¿En qué plano? No lo sabemos porque no distinguimos en nosotros lo que es instinto, lo que es emociones y lo que es mente. De nuevo todo eso, y todo tiene un nivel de vibración diferente. Entonces, ¿cómo manejas todo eso si no lo conoces? Hay que empezar a trabajar con lo mismo. Se lleva tiempo, pero cambias tu vida completamente, puedes lograr lo que quieras, manejar los elementos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Maestro, una cosa muy importante que, bueno, me lo enseñó mi hija. Dice que uno no tiene por qué molestarle nada de lo que le hagan los demás o lo que digan los demás, porque hay una magia muy fuerte que tiene una vibración muy fuerte, que es el amor. Entonces, para que el día no se le dañe a uno, para que nadie lo moleste a uno tiene que quererse muchísimo a uno mismo. Sí. Muchísimo. O sea, esa es la vibración, como la vibración más fuerte, ¿no? Eso me lo enseñó mi hija. Sí, cualquier ser humano que quiera manejar los elementos afuera debe manejar los elementos en uno. Tiene que amar. No dice, ¿cómo lo hace? Bueno, tienes que aceptar tu cuerpo. Imagínense, yo pasé por Italia, ¿no es así? Bueno. Y ahí tuve un momento de crisis enorme. Lo conté ayer o anteayer, no tengo la menor idea. Pero llegué esta mañana a Venecia, Ah, sí, ayer. Y esta mañana. Entonces llegué a Venecia y tuve un momento de ese, ¿vieron? Handel, ser o no ser. Yo llegué y me ponen una pizza enorme ahí, riquísima, 4 quesos, queso italiano, ¿no es así? En Venecia, en un plato para mí solo. Entonces ahí dije, tuve un momento de crisis enorme para elegir qué iba a pasar conmigo, comer o no comer. Y así empecé en Italia. No había dejado las maletas, directo a la pizzería, ¿no es así? Y que me conocen un poco y que decidí comer. Entonces logré la magia de 5 kilos más. Bueno, eso es magia. La magia. Pues Y además les recomiendo una dieta muy buena. Se llama ovo lacto, pasta, pizza, ¿sí? Papas, refresco, gelato vegetariana. Es una dieta increíble. Inclusive uno empieza a tomar forma. Por ejemplo, yo estoy en forma, redondo. Es una forma, ¿sí? Sí, tómenselo de esa manera. Hay que quererse. Hay que quererse. Pero lo que les quiero decir, vamos, básicamente, nosotros a veces los seres humanos no aceptamos nuestro cuerpo, nuestro elemento tierra, no, la nariz, el rostro, la forma, el cuerpo, lo que sea. Necesita uno aceptarse, amarse, eso es fundamental. A veces no aceptamos nuestras emociones. No quiero profundizar mucho porque es 1 hora y media que tenemos, pero no estamos integrados internamente. Para provocar una magia en nosotros necesitamos integrar todo lo que negamos de nosotros mismos. Eso quiere decir que necesitamos integrar lo oscuro en nosotros, la sombra. Nuestros elementos tienen un lado negativo y un lado positivo en nosotros. Entonces un ser humano, para estar
entero y amarse a sí mismo, necesita aceptar también todo lo negativo que tiene. Pero resulta ser que un ser humano, si va hacia su sombra y acepta lo que niega de sí mismo, niega, a lo mejor no sabe que no acepta su cuerpo o su forma física, o si está más gordo, está más flaco, la nariz o lo que sea, o la pierna, eso ya le causa un problema, no está en armonía consigo mismo. Pero hay gente que no acepta sus emociones, porque a veces tiene emociones negativas y no las acepta tampoco. Y hay que aprender a amar el cuerpo emocional de uno, aún con su negatividad. Y hay gente que ni siquiera acepta sus ideas. Hay gente que tiene muchas ideas que nadie sabe, incluso como nadie sabe, nadie está en su cerebro, nadie se entera. Pero por ejemplo con la sexualidad, toda la gente tiene algunas ideas terribles, pero como piensa que nadie lo escucha, ¿no es así? Entonces no pasa nada, pero alguna gente se dice, no, yo no puedo tener ese tipo de pensamiento porque soy una buena persona. Lo rechaza, lo niega, no acepta algo de sí mismo. ¿Sí? Es como que una mujer así, que anda así, media sola, con problemas de pareja, no encuentra un buen hombre, ve a Brad Pitt y no se le van a cruzar alguna ideita, ¿no es así? Eso es por decirlo así, ¿no es así? O hay gente que ve, que lo que pasa es que yo pienso en Sofía Loren porque soy jovencito, ¿no es así? Pero ¿qué podríamos decir? Angelina Jolie está muy flaca, ese es el problema. Bueno, no importa, pero todo el mundo tiene ideas, ¿no es así? De verdad que tiene ideas, se le pasan cosas y no aceptamos cosas de nuestra mente. Entonces, ¿cómo vivimos? Vivimos en un departamento chiquitito nosotros mismos, de lo poco que conocemos de nosotros mismos y además de eso, sin todo lo demás que no incluimos. Entonces necesitamos vivir en una casa más grande. Para manejarnos nosotros mismos necesitamos encarar todo nuestro lado oscuro, reconocerlo, sacarlo a la luz, y ese ser humano se empieza a liberar. La magia que tiene es empezar a ir a ver lo oscuro en nosotros, que también en la sombra hay luz. Entonces tenemos un potencial oculto enorme. Así que el que se anima a bucear en su propia oscuridad encuentra luz. Y eso está demostrado inclusive psicológicamente por Jung. Así es, científicamente inclusive. Entonces, muchos huimos de nosotros mismos. Por eso es tan difícil decir, vamos a manejar nuestra vida. Provoco, ¿qué quiero vivir en mi vida? Hago mi propio destino. Cualquiera puede hacer su propio destino, se lo puedo asegurar, cualquier ser humano. Pero necesita un esfuerzo. En fin. Bueno, ¿qué más? Maestro, y eso que usted habló sobre la generosidad. ¿Había levantado la mano allá, puedo? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Más fuerte? Cuando se dice esfuerzo, ¿qué uno recomienda de lectura o de acerca de bailar, ¿De lectura? De lectura. Bueno, si quieren conocer los niveles de la conciencia y esto que estaba hablando de la sombra, lean Conciencia sin Frontera de Ken Wilber. No necesitan comprarlos, yo se los puedo mandar electrónicamente. ¿Sí? Extraordinario libro. Conciencia sin Frontera. De cualquier manera, si quieren conocer más de los seres humanos, empiecen por Macondo, 100 años de soledad. Ese libro influyó en mi vida muchísimo, ¿sabes? Macondo. Un libro que no conocen ustedes, de un escritor desconocido. Sí. Bueno, empiecen a sumar cosas. Por ejemplo, Eric Fromm tiene El arte de amar, es un libro viejo también de aquella época, muy bueno. Ahora, no es solo cuestión de leer. Yo podría decirles, si quieren conocer métodos de estudio, desarrollo extraordinario, les diría que agarraran el Yuga Yoga Yoguismo del doctor de la Ferrier, el Yuga Yoga Yoguismo. Es una Biblia para cualquier ser humano que quiera conocer de todo el sistema yoga. El mejor libro de yoga que hay en el mundo, no lo digo en broma. Entonces, pero hay muchos libros que ayudan a crecer, muchos, no es solo eso. Te menciono algunos ahora por decir eso, pero de todas maneras, más que leer, te digo sinceramente, necesita uno ir a la práctica. Yo les diría que hicieran disciplinas que les sirvan para su vida, realmente.
Cualquier disciplina, cualquier disciplina. Está tranquilo. Acá en este lugar se hacen muchas disciplinas que te sirven para estar mejor y desarrollarte, sinceramente. Incluso yo utilizo acá una enseñanza, por ejemplo, de una mujer que es Garpa, que es la esposa de Robert Tulio. ¿Por qué? Porque ella vivió una experiencia muy fuerte. Y por ejemplo, yo ayudo a mucha gente con las experiencias de la gente. Entonces se le mueren 3 niños pequeños, ¿no? Y entonces, pero sigue optimista en la vida y logra vencer y dice, no, eso no fue nada. ¿Que no fue nada? Y agarro cosas. Por ejemplo, conocí ahora una señora en Bolivia, la conocí hace 2 años, pero ahora estuve conversando con ella. Perdió 7 hijos. Y está optimista y totalmente reconciliada con el universo, no le echa la culpa a nadie. Ese tipo de ser humano no es normal. Y no sabe ni leer ni escribir, no leyó ningún libro. Y yo le di una bendición y ella me dio más bendiciones a mí. Ningún problema, 97 años. Alegre. Oiga, miren, manejo de los elementos de una manera natural, porque viví en la montaña, Coya, no es así. Habla un poco de español y aymara, no es así. Pero cómo vivió con los elementos y cómo acepta los elementos y cómo acepta lo que no puede cambiar y cómo sigue luchando para cambiar lo que puede cambiar. Inclusive la hija quiere que viva en la ciudad. ¡Ridículo! Si ella tiene quinta, tiene fruta en su lugar, hay aire puro, ¿para qué quiere estar contaminada en La Paz? El ruido, además, en un departamento encerrada. Nosotros tenemos un concepto de la vida horrible. Yo veo héroes en todas partes, gente muy especial realmente. Bueno, acá también hay gente especial que ha hecho su esfuerzo. Hay pequeños cambios, no es que haya cambios terribles, no es así, pero esos cambios te hacen vivir de una manera que realmente es muy constructiva, ¿no? Entonces de repente aquí puedes hacer Hatha Yoga, puedes hacer Parabhakti Yoga, puedes hacer meditación, puedes hacer Karma Yoga. Y ya ahí tienes Hatha, Karma, Nani y Parabhakti, estás trabajando los 4 elementos. Yo todo lo que logré en mi vida lo logré trabajando en un instituto como este, más chico, pequeña gente, no es así, trabajando los 4 elementos. Y sigo trabajando los mismos 4 elementos, porque puedes expandir de una manera extraordinaria tu conciencia, porque la mente intuitiva te lleva a una conexión con tu propia alma, y entonces empiezas a sacar conocimiento que no tiene que ver con la genética, sino con ciclos de vida que ya pasaron, porque una vez que uno maneja sus elementos, se desbloquea, sale de esa etapa de estar dormido, tú puedes rescatar cosas de tu alma. De verdad, cualquier persona lo puede hacer, no tiene que ser gurú para nada, no es así. Pero requiere un esfuerzo, otra vez, requiere un esfuerzo y disciplina. No lean tanto, hagan algo. No, de verdad, porque mucha gente tiene la solución de su vida. Yo conozco gente que sabe 10 técnicas de relajación y da un diplomado de relajación extraordinario y no sabe relajarse. ¿Para qué sirve? Hay gente que habla de tantra y habla de sexualidad y no la disfruta. Y digo, y me dice, no, pero estos son libros. Y digo, pero ¿y cómo te va en la vida? Bueno, lo que pasa es que a veces hay situaciones. Digo, si no te sirve a ti, ¿qué enseñas a la gente? Ridículo, ¿no es así? Hay mucho intelecto en Occidente, mucho intelecto, no lean tanto. Pónganse las pilas en hacer algo útil para ustedes mismos, algún tipo de disciplina, lo que sea. Que le trabaje los 4 elementos y logras cambios extraordinarios. ¿Qué más? Rápido, que se nos acaba el tiempo. Y todavía no hice ningún chiste. ¿Qué pasó? Trabajando a la par, primero en el trabajo de físico, luego o a la vez así como lo que usted decía ya que... Yo les recomendaría que empezaran por donde puedan. Sin excusas. Por donde puedan.
Si uno se le facilita el trabajo de trabajar el agua, las emociones, empiecen por acá y luego sigan con lo que le cuesta. Hay gente que trabaja mucho el servicio, pero no trabaja el intelecto. Hay gente muy intelectual, pero no trabaja el físico. Hay gente que unas cosas así, unos músculos enormes, pero se olvidó el cerebro, pues así no sabe uno dónde está. ¿No le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado y a todos nos pasa. Entonces hay gente que está mucho en lo místico, pero nunca en la realidad, ¿no es así? Así que, ¿qué sucede con eso? ¿Quieres desarrollarte? Trabaja equilibradamente los 4 elementos, porque si no te pasa algo muy simple que todos conocen, pero conviene mostrarle. Entonces tú eres un árbol, ¿no es así? Un árbol. Y hay raíces en el árbol, ¿no es así? Tiene raíces, qué sé yo, las raíces, bueno, hay más raíces abajo, el tronco, lo que sea, y hay unas ramas, y qué sé yo, y de repente tienes una rama que crece mucho, que crece mucho, que crece mucho, y ahí tienes una rama que crece mucho, entonces te desarrollas mucho en el intelecto, hay gente tremendamente intelectual, viene un viento, plácate. ¿Sí? Si no desarrollas tu tierra, tu elemento aire, tu elemento fuego y tu elemento agua, te desequilibra o desarrollas otra rama. Así sucede con la naturaleza, así sucede con nosotros. Entonces, si te desarrollas en un solo aspecto, va a uno estar descentrado. De hecho, Maradona es extraordinario con su pie izquierdo, pero el poco cerebro que tenía lo consumió la cocaína, ¿no es así? Entonces de repente cuando habla la gente le da ganas de callarlo, que no hable, por favor. Es una pena porque es extraordinario lo que él hizo. Salió de la pobreza, hizo un esfuerzo enorme, pero no te puedes desarrollar solo en un aspecto, no te conviene. Entonces te conviene desarrollarte equilibradamente. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando conocí al maestro José Marcelli, que andaba así disfrazado como yo, ¿no es así? Me impactó lo que habló. Entonces yo estaba con un montón de cosas raras, mantra, pranayama. Entonces agarraba, inhalaba, mantenía el aire y dar vuelta a la cabeza. 1 minuto. ¿Para qué necesitas droga? No necesitas terminaba loco y un montón de energía a veces con otras cosas que hacía, pero no sabía cómo elevar la energía y me quedaba siempre abajo la energía. Así que si era sexópata, me ponía más sexópata todavía. No es cierto, no era sexópata. Era un tanto amoroso, nada más. No lo grabes a eso. Sí, yo lo grabé. Bueno, la cuestión es que lo único que hizo es retocarme. No, usted trabaje esto en lo físico, esto en lo emocional, esto en lo mental y esto en el plano mental superior, en el espiritual, y va a haber resultados. En 1 año cambié completamente mi vida, haciendo cosas simples, equilibradamente. Completamente la cambié. De verdad que completamente me fortalecí, me afirmé y dejé de hacer todo tipo de cosas raras, pero trabajé equilibradamente, así que todos los días hacía disciplinas en los 4 aspectos. A veces hasta los domingos. Así que sí conviene desarrollarse de manera completa. ¿Qué más? Algo que haya dicho que no es coherente, que a ver si lo puedo mejorar. Ya, no, maestro, quería que hablara un poquito más de eso que dijo sobre la generosidad. ¿Qué pasa con eso cuando una persona... Bueno, Ajá. Lo que pasa es que cuando hablamos de magia, hablamos de 3 posibilidades. La magia negra, el camino de la mano izquierda, cuando uno habla de tantra, la magia negra, la magia sexual, y también podemos hablar de la magia humana, el manejo de los elementos, pero hacer volar un avión es pura magia. Y tienen que manejar los 4 elementos por la humedad, el aire, el viento, el calor, el peso, la masa, ¿entienden? Se maneja y tú haces volar un avión con la velocidad, maneja los 4 elementos. Magia humana, maestría. Y también está la alta magia, la teurgia. La teurgia y la magia blanca. Entonces, para desarrollarte en la magia blanca, que es lo único que vamos a ver, no vamos a estudiar nada extraño, ¿no es así? Pero sí podemos incluso mañana ver cómo combatir algo negativo que viene hacia uno. Acá en Colombia hay muchas cosas raras, ¿no es así? Entonces, después que vengo, yo salgo, siempre alguien me escribe, maestro, me están haciendo un trabajo y me pasó tal cosa, pero cosas raras, ¿no es así? Y
cosas raras. Digo, no te hagas problema, haz esto, haz aquello, y se soluciona el problema, porque hay manera de compartir esos estados psíquicos en lo que uno se vuelve vulnerable. Y a veces es cierto que alguien te quiere hacer un daño en alguna manera, o hay algunas otras cositas, pero hay mucha tontería en todo eso, pero también hay muchas cositas que se pueden trabajar. Entonces, ¿cómo protegerte? Pero bueno, volviendo a la magia blanca, lo que pasa es que si uno quiere trabajar y manejar los elementos en un estado de vibración más sutil, necesita desarrollar la bondad, la capacidad de amar de una manera universal, la generosidad, incluso un montón de valores, no sé, así que tenga que ver con la ética, que tenga que ver con la honestidad, la veracidad, todo un montón de cosas. Es un poquito complicado porque no es una sociedad que promueva esos valores, no lo es. Sí, ya sé que parece que sí, pero no lo es, porque el que no miente es en broma. Y el que no afana es un gil, así dicen en la Argentina. El tango, el cambalache. Sí, el que no llora no mama, y el que no roba es un gil, es un tonto. Eso lo dice el tango. Y sigue igual, pero no funciona así. Si uno quiere trabajar la alta magia, si quiere trabajar la magia blanca, necesita desarrollar lo mejor de sí mismo, conocer su oscuridad, conocer su parte luminosa y elegir a quién sirve, si su lado luminoso o su lado oscuro, así decirlo. Bueno, ya hay que ir terminando, no sé si hay alguna otra pregunta. No conté ningún chiste hoy. Qué macana. Ya, a ver. Sí.